Muy buenos días, vamos a comenzar con el tema de la línea del tiempo o vamos a empezar con un viaje sobre el siglo XIX hasta el siglo XX. Vamos a hablar de aquellos acontecimientos importantes que vamos a resaltar del libro de Mi Entidad sobre el Estado de México y Nezahualcóyotl. Vamos a empezar porque en 1929 se crea el Partido Revolucionario Industrial, mejor conocido como el PRI, y empiezan esas organizaciones de movimientos políticos aquí en México para ser o seleccionar un presidente y una candidatura. En 1930 se empiezan a crear los primeros caminos hacia Toluca, es decir, los primeros pueblos empiezan a ir hacia nuestra capital del Estado de México, que es Toluca. Entonces, estos caminos los dirigían de los diferentes municipios que vivían en regiones alrededor hacia Toluca, que era el centro de nuestra plaza. En 1934, Lázaro Cárdenas asume nuestra presidencia y empieza a declarar lo de la expropiación petrolera, pero empieza a tener esa situación de problemas con lo que son la propiedad privada y la repartición de tierras, que es cuando se empieza a asumir o a generar después de que él asume la presidencia. Porque es importante que vayamos comprendiendo un poquito de nuestro pasado y de lo que vayamos viendo, porque desde que inició el PRI hasta nuestra fecha, lo seguimos viendo en los diferentes partidos políticos que anuncian en la televisión, por ejemplo. Los primeros caminos hacia Toluca son las primeras avenidas principales que ahorita nosotros transitamos para llegar, y la presidencia de Lázaro Cárdenas fue de los primeros movimientos para empezar una revolución industrial más adelante. Por eso es importante que vayamos llevando un poquito el hilo de lo que va la fecha hasta 1938, que empieza la expropiación petrolera y empieza México a tener una deuda con Estados Unidos y empieza la expropiación de qué vamos a hacer para generar recursos para el país, y empezaba a crearse en 1939 el Partido de Acción Nacional. Este partido tenía como función, el PAN, tenía como función empezar a administrar todo lo que el PRI no había terminado de hacer, es decir, quería ser como un segundo consejero a cargo y lo estaba logrando en ese momento, hasta que llegó la revolución de 1955, donde las mujeres pudieron votar. En este punto es muy importante porque las mujeres antes no podíamos hacer tantas cosas como los hombres. Nosotras no podíamos trabajar, no podíamos votar, nosotros teníamos que cuidar el hogar, nosotras no teníamos derecho a administrar dinero o a tener bienes a nuestro nombre, o no podíamos poner nuestra casa, nuestro carro, todo tenía que pertenecerle a nuestro esposo. Entonces aquí las mujeres empiezan a poder votar, empieza la liberación femenina, que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, que ganen el mismo salario, que tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esto desde 1955 empieza a generarse el movimiento feminista, que hasta la fecha nosotros seguimos viendo incluso ahí en las noticias. En 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos. Hemos visto los Juegos Olímpicos, cómo salen en la tele, que corren, nadan y hacen ciertas actividades donde se van preparando y son los mejores. Esos Juegos Olímpicos se crean en todo el mundo, es decir, cada uno de los países lleva a sus mejores competidores y competimos para ver quiénes son los mejores a nivel mundial. Sin embargo, los Juegos Olímpicos aquí en México no los teníamos y empezamos a llevarlos a cabo después de 1968, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz da la indicación de que se acepte la antorcha en México o se acepte ser parte de una tómbola en la que se
designa en qué Juegos Olímpicos se va a estar. Y por si no lo sabían, chaparritos, así es como se designan los Juegos Olímpicos. Meten los nombres de cada uno de los países que participan dentro de los Juegos, le dan la vuelta y el papelito que sale o la pelotita que sale sorteada es el lugar donde se van a generar los Juegos Olímpicos. Gustavo Díaz Ordaz da permiso para que a México se considere dentro de estos Juegos, y así nosotros empezamos a competir ya a nivel mundial, dando a México a reconocer un poquito más. En 1963 ya se crea el municipio de Nezahualcóyotl, es decir, zorro aullándole a la luna, que también es un tema que vamos a ver en otra materia sobre Nezahualcóyotl y sobre la entidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, nuestros aledaños como Chimalhuacán, Texcoco y los que están más lejitos pero que son nuestra capital, como por ejemplo Toluca del Lerdo. Entonces, en 1963 se considera ya a Neza como parte del Estado de México, se da el nombramiento para que adopte el nombre y se pone en la lista ya de los estados para ser reconocido dentro del mapa de la República. Hasta aquí vamos viendo cómo fue cambiando el sistema político y podemos meter algunas otras cositas. ¿Qué más podríamos ocurrir o qué fechas importantes consideran que podríamos? Bien, en el libro de Mi Entidad de México, páginas 130 140 me parece, vamos a tener las fechas desde 1929 hasta el 2000. Vamos a poder hablar de los presidentes. Por favor, denle una leidita, nada más es un resumen de lo que podemos ver en esas páginas, pero estaría muy padre que me digan ustedes qué fechas ustedes agregarían al libro que no tiene. Por ejemplo, tal vez a mí se me hace importante considerar la creación de la escuela para maestros, ¿no? En 1971, la creación de la Escuela Superior Normal para Maestros. Entonces, cada uno podría agregar alguna fecha importante. Recuerden que su línea de tiempo que vayan a realizar en su cuaderno como evidencia, estaría muy bonito que ustedes vayan agregando algunas fechas importantes para ustedes. Espero que les haya gustado. Si no es por el momento, me despido y que tengan una bonita tarde.